Buenos días a todos. Gracias por conectarse hoy al webinar de Laboratorios Rosalind del mes de marzo. Mi nombre es Leslie Olmedo, soy la coordinadora de nuevas implementaciones y medicina translacional de Laboratorios Rosalind. Y el día de hoy es un honor para mí presentarles al doctor Orestes. Él es biólogo, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó sus estudios de maestría en ciencias con especialidad en inmunología en el Instituto Politécnico Nacional y doctorado en ciencias biomédicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de esto, el doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2020 y ha publicado 3 artículos indizados, así como 3 capítulos de libro. Sus intereses profesionales se centran en entender la respuesta biofísica de los leucocitos durante procesos específicos como la migración celular y la presentación antigénica. Por otro lado, recientemente se ha enfocado en enfermedades genéticas asociadas al estado metabólico de las células y actualmente es investigador postdoctoral en un instituto de la Universidad de París, en Francia. Entonces, muchas gracias, doctor. Él nos presentará el día de hoy el tema migración celular y su relación con el cáncer. Entonces, pues, los dejo a todos con usted, doctor. Muchas gracias, Leslie. Bueno, antes de todo, buenas tardes y quisiera agradecer la oportunidad de participar en esta serie de charlas que organizan los laboratorios Rosalind. Mi nombre es Orestes López Ortega y vamos a empezar a hablar sobre la migración celular y su relación con el cáncer. Para empezar, hablaremos del cáncer. El cáncer es un grupo de manifestaciones clínicas caracterizadas por el crecimiento descontrolado de una célula normal, debido a la exposición de carcinógenos que pueden ser la luz ultravioleta, agentes químicos, radioactividad, entre otros. La célula normal puede producir una población celular que ha adquirido la capacidad de ignorar señales de resto de ciclo celular y de muerte celular, y de este modo multiplicarse e invadir tejidos cercanos y distantes. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar cómo la mayoría de las células anormales o cancerosas están formando el tumor. Sin embargo, si ponemos un poco de atención acá, podemos observar que algunas células se están disociando del tumor primario y posiblemente establezcan un proceso migratorio o metastásico. La metástasis como tal es la diseminación de células cancerosas desde el lugar donde se formó el cáncer por primera vez hasta otra parte del cuerpo. Las células viajan a través de la sangre o del sistema linfático para formar un tumor nuevo en otros órganos o tejidos. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver un cáncer primario que se originó en el intestino. Algunas de sus células metastásicas pueden llegar al hígado o al pulmón. Repitiendo otra vez, estas células van a migrar a través de la sangre y o del sistema linfático. Recientemente se ha visto que o se ha presentado evidencias de que algunos tipos de cáncer tienen cierta predilección por algunos tejidos u órganos. Por ejemplo, se ha demostrado que algunos cánceres de próstata tienen predilección, por ejemplo, por el cerebro, por los pulmones, por el hígado, por la médula ósea, entre otros. Esto es importante, ya que, bueno, no estoy diciendo que las células cancerígenas provenientes de cáncer de próstata van a llegar solamente a estos sitios. Tienen cierta predilección. Pueden llegar a otros sitios, por ejemplo, nódulos linfáticos, vaso, entre otros. Otro ejemplo es el riñón. Cánceres de riñón que pueden llegar a pulmones, hígado y hueso. Durante el proceso metastásico es importante mencionar algunas características. Por ejemplo, aquí tenemos al tumor primario, el cual ustedes pueden ver una gran cantidad de células tumorales. De este cáncer o de este tumor, una o varias células van a desprenderse y van a llegar a la vasculatura, van a cruzar la barrera endotelial mediante un proceso llamado intravasación. Ya anatómico van a realizar el proceso opuesto, el cual va a ser el proceso de extravasación o salida
de la vasculatura. Estas células en general van a llegar a un tejido y posteriormente formar un tumor nuevo. Adentrándonos o profundizando más en el proceso de entrada y salida de las células cancerosas en la vasculatura, tenemos que se puede hacer por dos vías: la intravasación celular, la paracelular y la transcelular. La intravasación paracelular es un proceso en el cual la célula cancerosa va a cruzar la barrera endotelial mediante las uniones intercelulares que existen entre las células endoteliales. Por ejemplo, aquí, en este punto en particular. Y por otro lado, la intravasación transcelular va a promover un intenso tráfico vesicular en la célula endotelial, la cual, entre la célula cancerosa, va a pasar a través de la célula endotelial para cruzar la barrera que tenemos aquí. Es importante mencionar que el costo energético de la intravasación transcelular es muy alto en comparación con la intravasación paracelular. Si hablamos de proporciones, alrededor de un 85-90% de las células van a utilizar el sistema paracelular, mientras que el restante 10-15% va a utilizar el sistema transcelular. Es importante también mencionar que las células cancerosas tienen que establecer contactos celulares con las células endoteliales para lograr pasar esta barrera. La adhesión celular es un proceso importante dentro de la homeostasis del cuerpo. Por ejemplo, en la morfogénesis es importante para el mantenimiento de la integridad tisular. Para el sistema inmune, por ejemplo, es importante para el proceso de migración celular y el reconocimiento celular que existe entre los leucocitos y las células. Desde este momento, y debido a que la mayoría de experimentos para la migración celular se han llevado a cabo en células del sistema inmune, nos enfocaremos en estas células a partir de este momento. Los leucocitos son un grupo heterogéneo de células que comprenden a los linfocitos, los monocitos macrófagos y los granulocitos en general. Estas células tienen una diversidad de funciones que pueden incluir o que incluyen la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Es explicar un poco mejor el proceso migratorio en los leucocitos, tenemos que recurrir a sistemas de alarma. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una herida en nuestra piel, dada por un cuchillo, unas tijeras o lo que sea, las células dañadas y las células circundantes a las células dañadas van a cambiar su firma celular y van a empezar a secretar señales de alarma, entre las que tenemos a las quimiosinas. Estas moléculas de alarma o señales de alarma van a difundirse a través del tejido, van a cruzar la barrera endotelial, como podemos ver acá, y van a ser detectadas por los leucocitos, los cuales van a cruzar la barrera endotelial y van a llegar al sitio de daño para contener los microorganismos que pueden entrar debido al daño en la piel. También es importante mencionar que tenemos células residentes, por ejemplo, en la piel, que van también a migrar a este sitio de daño y realizar funciones similares. Por último, en esta diapositiva me gustaría llamar su atención a esta célula. Esta célula presenta evidentes cambios morfológicos durante el paso a través de la barrera endotelial. Estos cambios morfológicos son muy interesantes y muy importantes durante el proceso migratorio. Por ejemplo, en esta micrografía tenemos dos tipos son leucocitos que están en diferentes pasos del proceso migratorio. Los voy a explicar un poco más después. Pero tenemos linfocitos que están haciendo el proceso de rodamiento y, si podemos observar, estas células tienen una morfología circular y están adheridas al endotelio. Mientras que esta célula que tenemos acá, que tiene una morfología alargada, está haciendo el proceso de adhesión firme, el cual está próximo a realizar la intravasación o extravasación.
Estas células, si hacemos un acercamiento de estas células en el proceso de adhesión firme, vamos a tener estos cambios morfológicos. Por ejemplo, es muy evidente la emisión de prolongaciones de membrana, como les tienen aquí y acá. A su vez, en esta micrografía no es posible observar, pero sin embargo está ocurriendo otro proceso importante durante el proceso migratorio, el cual es la polarización de moléculas en ciertos lugares de la célula. Por ejemplo, en esta parte nosotros tenemos la polarización de receptores de quimiosinas y ciertas moléculas de adhesión. Para esto, bueno, en esta diapositiva muestro cómo logran las células o los leucocitos salir del torrente sanguíneo. Es por un proceso llamado transmigración leucocitaria. Este comprende 4 fases que son el rodamiento, como les mencioné anteriormente, la unión firme, la diapéresis, que es el paso durante la célula cruza la barrera endotelial, y cuando la célula migra y llega al sitio del daño. También es importante mencionar que la inflamación o las señales de alarma no solo van a tener acción o no solo van a activar a las células del sistema inmune, sino también al endotelio. Esto, cuando las células del endotelio detectan señales de alarma, también van a modificar su firma celular y van a expresar, por ejemplo, más proteínas de adhesión o moléculas de adhesión en la superficie de los endotelios. Aquí, para mi punto de vista, es más bonito mostrarlo con videitos. Por ejemplo, en este tenemos el video del cual se da con dibujitos. Y hacia abajo del enfoque se debe a la respiración. Tenemos se muestran los vasos sanguíneos. Tenemos cómo las células se adhieren o están realizando el proceso de rodamiento, aquí esta célula en particular, y posteriormente se va a quedar atorada o aquí en esta adhesión firme para posteriormente cruzar la barrera endotelial. Esperemos un poquito. ¿Ya vieron cómo cruzó la barrera endotelial? O acá, esta célula también. En este caso, es otro video de un neutrófilo que está persiguiendo a una bacteria. Este video es muy conocido, probablemente ya lo hayan visto. El neutrófilo está cazando a la bacteria y en un momento en particular lo va a alcanzar, lo va a fagocitar y lo va a degradar. Como lo pueden ver en este momento. Lo alcanzó y se lo comió. Y en este video de acá tenemos a células dendríticas que están migrando siguiendo un gradiente quimiotáctico, como lo pueden ver acá. Hablando de gradientes quimiotácticos, estos involucran o principalmente son para seguir señales quimiotácticas. Tenemos el grupo principal de estas moléculas son las quimiosinas, aunque no son las únicas. Las quimiosinas son proteínas secretadas de 8 a 12 kilodaltons y son secretadas por una diversidad de tipos celulares. Entre los que tenemos a los leucocitos, células endoteliales, fibroblastos, entre otros. En esta imagen podemos ver aquí donde se da, por ejemplo, el sitio del daño dado por una infección, un alergeno, lo que sea. Aquí vamos a tener este sitio de daño. Las quimiosinas van a empezar a ser secretadas, van a cruzar la barrera endotelial otra vez y van a activar tanto a las células endoteliales como a los leucocitos para lograr el cruce de estas células. Es importante mencionar que este proceso es altamente regulado. ¿Por qué? Porque en el cuerpo humano no nos podemos dar el lujo de que todo el endotelio se active, porque provocaría una salida masiva de células y probablemente la fuga del líquido a los tejidos u órganos. Esto quiere decir que la activación por quimiosinas es en un sitio particular, como lo podemos ver acá, estas células que están un poco más rojas, y es por un tiempo corto.
lo que provoca que solo salgan las células necesarias para realizar el proceso de contención de microorganismos y de reparación del tejido. A este proceso se le llama la cascada de adhesión. Esta cascada de adhesión está gobernada por moléculas en particular. Por ejemplo, el rodamiento. Nosotros tenemos que las selectinas son unas moléculas cruciales durante este proceso. Durante el rodamiento, lo que va a pasar es que los leucocitos van a perder velocidad y van a empezar a establecer contactos con el endotelio. Las quimiosinas que van a dar la activación, ya lo hemos hablado. La adhesión firme, que está gobernada por integrinas y moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas como ICAM1. Y el paso posterior, la transmigración, o la, en este caso, extravasación. El citoesqueleto de actina, por ejemplo, en la movilización de moléculas mediante el tránsito vesicular, porque es importante el reciclamiento de algunos receptores o moléculas de adhesión del sitio, podemos decir, del polo líder a la parte posterior de adhesión de microestructuras, como lo podemos ver acá, con los lamilipodios, los filopodios o los invadopodios. Sin embargo, el citoesqueleto de actina no funciona de manera solitaria. Necesita la cooperación de diversas proteínas accesorias, entre las que tenemos a las miosinas de clase 1. Estas proteínas consisten de una cadena pesada, con una cola pequeña y de 1 a 6 cadenas ligeras asociadas. Presentan 3 dominios: el dominio de la cabeza, que es el sitio de unión a la actina; el dominio de la cola, que es el que interacciona con la membrana plasmática. A su vez, también tiene el dominio del cuello, que es la región en la que se unen las cadenas ligeras y al cual se le ha dado un papel regulador, aunque esto no está del todo esclarecido. Esta familia comprende 8 miembros que van de la miosina 1A a la miosina 1H. En el caso particular de los leucocitos y de los linfocitos T, tenemos tenemos 3 miembros de esta familia: la miosina 1C, la 1E y la 1G. Podemos ver la expresión analizada por PCR y por Western blot, por gen y por proteína. Cuando iniciamos este proyecto, decidimos trabajar con la miosina 1G por 2 cuestiones importantes. La primera, en ese momento, esta proteína era una de las menos estudiadas de esta familia y a su vez la expresión de esta molécula está restringida a los leucocitos. Por lo tanto, decidimos establecer esta molécula como nuestro sujeto de estudio. Observando también en el laboratorio del doctor Leopoldo Santos, en este momento se contaba con el ratón carente de esta proteína, por lo cual decidimos evaluar procesos que requieren arreglos activos del citoesqueleto de actina, como lo son la fagocitosis y la migración celular. De la fagocitosis no voy a hablar mucho. Sin embargo, nos vamos a enfocar en la migración celular. El primer experimento que realizamos fue activar linfocitos B de fenotipo silvestre o wild type y linfocitos B carentes de esta proteína con LPS más interleucina 4 durante 2 días. Después de esto, las pusimos en diversos substratos como polielelicina, fibronectina, que es una molécula de la matriz extracelular, anticuerpos anti-CD44 que nos van a simular el ácido hialurónico, otra molécula de la matriz extracelular y anticuerpos anti-LFA1, simulando las moléculas de adhesión intercelular. Como podemos ver en esta gráfica, las células B carentes de esta proteína muestran una adhesión menor a todos estos substratos, pero no así a la polielelicina, que es una matriz que nos va a adherir a las células por carga. Cabe mencionar que también hicimos estos ensayos con otros substratos como anticuerpos anti-IgM o como anticuerpos anti-IgM, y estas células se adherían de manera correcta al mismo nivel que las células wild type. Posteriormente, evaluamos el siguiente paso del
proceso migratorio, el cual es evaluar los cambios morfológicos y la emisión de prolongaciones de membrana. Para eso, tomamos a estas células activadas y las pusimos en cubreobjetos recubiertos con anticuerpos anti-CD44 más largas o prolongaciones largas y más numerosas que el ratón deficiente de la proteína. Como podemos ver que tiene una morfología circular y sus prolongaciones de membrana son de menor tamaño. Esto se cuantificó midiendo el área de cada uno de estos linfocitos, observando que las células B carentes de esta proteína tienen una menor área en relación a los ratones wild type. Por otro lado, también analizamos el shape factor, que es un cociente que sacamos al dividir el largo y el ancho de las células, dándonos valores que si son cercanos a 1, las células son redondas. Y entre más alejados son de 1, como por ejemplo este 4, esta célula está muy alargada, observando diferencia significativa en cada uno de estos casos. En base a estos resultados, decidimos analizar el proceso migratorio como tal. Por lo tanto, iniciamos con ensayos de migración in vitro. Lo hicimos por dos metodologías, las cámaras de Neubauer y las cámaras de Sigma. Las cámaras de Neubauer funcionan de esta manera. Perdón, no son Neubauer, son las cámaras de Transwell. Las cámaras de Transwell funcionan de la siguiente manera. Tenemos dos compartimentos, uno superior y uno inferior. En el compartimento superior vamos a tener, en este caso, a los linfocitos, y en el compartimento inferior tenemos el estímulo, en este caso la quimiosina CXL13. El resultado de esta cámara de Transwell, observamos que las células B carentes de la miosina 1G, la barra blanca, no llegan o no cruzan de manera similar a las células B wild type en respuesta a la quimiosina. Esto fue, el otro acercamiento que realizamos fue el uso de las cámaras de Sigma, las cuales funcionan de la siguiente manera. Tenemos las células, las cuales son adheridas a cubreobjetos previamente sensibilizados con fibronectina. Posteriormente son colocadas en la cámara de Sigma que contiene dos surcos, uno de los cuales va a ser llenado con medio y el otro va a ser llenado con medio más quimiosina. En este caso también CXL13. Y posteriormente vamos a seguir la trayectoria de estas células en el microscopio. Observando, los resultados que obtuvimos fueron que las células B carentes de la miosina 1G presentan trayectorias más cortas, así como una velocidad y una distancia acumulada menor en relación a las células wild type. Con estos resultados decidimos movernos a realizar ensayos de migración in vivo. Pero antes de eso, déjenme les muestro algunos videitos de los que pudimos, bueno, no son nuestros resultados, sino son los experimentos que realizamos, pero son, en este caso, el segundo video, que tienen acá, es un video de una microscopía intravital, la cual nosotros realizamos. Podemos observar que las células se adhieren, esto es en tiempo real, se adhieren a la barrera endotelial. Los experimentos in vivo que nosotros realizamos fueron dos. El primero fueron ensayos de homing, los cuales se realizaron al tener linfocitos B silvestres y linfocitos B deficientes de esta proteína, las cuales estas células fueron teñidas con diversas concentraciones de carboxifluoresceína, 0.1 y 0.6 micromolar. Estas células fueron inyectadas o transferidas a un ratón recipiente por la vena de la cola y después de 3 horas obtuvimos los órganos, vaso, nódulos linfáticos y también obtuvimos sangre. Y en esta
en este dot plot que tenemos aquí, podemos observar que las células se podían diferenciar de manera correcta. Además, si ponemos atención en las células B deficientes de la miosina 1G, tenemos un menor porcentaje de células que lograron llegar al vaso en relación a las células B wild type. Cuando terminamos los análisis de todos los órganos que obtuvimos, más el de la sangre, llegamos a la conclusión de que la mayoría de las células B del ratón deficiente de esta proteína estaban en la sangre. Con esto en mente y gracias a la tecnología de la microscopía intraorbital, pudimos observar que un menor porcentaje de las células lograban el cruce de la barrera endotelial y que la mayoría de estas células eran más veloces en el torrente sanguíneo, lo que nos indicaba que no establecían contactos. Con esto en mente, llegamos a la conclusión de que la miosina 1G era importante en la migración de los linfocitos B, tanto in vivo como in vitro. Sin embargo, aún quedaban preguntas sin responder. Por ejemplo, no sabíamos el punto exacto en el cual la miosina era importante para el proceso migratorio. Esto fue debido a que las tecnologías o los experimentos que usamos, las técnicas, tenían ciertas limitaciones. Por ejemplo, tanto la cámara de Sigmund como la cámara de Transwell no podían mantener gradientes estables durante mucho tiempo. Y en el caso particular del ensayo de Transwell, solo podemos observar el punto final del experimento. Es decir, la cantidad o el porcentaje de células que cruzaron o que lograron cruzar la barrera, la membrana. En el caso de las tecnologías in vivo, nosotros no pudimos llegar a muchas conclusiones porque en ese momento las tecnologías que nosotros usábamos no eran las más actuales y no pudimos, por ejemplo, determinar la polarización de moléculas o los cambios morfológicos en nuestras células. Teniendo esto en consideración, decidimos movernos hacia la microfluídica. La microfluídica es una herramienta la cual nos ayuda a la evaluación de diversos procesos celulares. Por ejemplo, el proceso migratorio. Y todo esto lo hacemos en un ambiente controlado, ya que debido a la manipulación de los fluidos de manera precisa, tenemos un ambiente controlado. La microfluídica se ha usado para estudiar diferentes procesos celulares. Por ejemplo, aquí pongo una imagen de lo que se ha podido estudiar con la microfluídica. Las interacciones célula-célula, las interacciones célula matriz extracelular, migración como tal, y otro ejemplo es métodos o procesos más elaborados, como el establecimiento de microambientes tumorales. Con todo esto en mente, decidimos usar la microfluídica para evaluar en qué paso del proceso migratorio la miosina 1G es importante. En estos videos primero vamos a colocar el wild type. Podemos observar cómo la célula va cruzando el canal previamente recubierto con fibronectina y en cierto momento establece una adhesión firme. Voy a repetir otra vez el video del ratón wild type y podemos observar cómo la célula tiene cambios morfológicos no tan evidentes, pero también establece ciertos contactos. Mientras que la célula del ratón knockout no establece estos contactos con las paredes del microcanal, de los microcanales, lo que nos indicaba que la falta de la miosina 1G estaba afectando la forma en la que se establecen los contactos celulares. Al analizar estos videos, observamos que las células B de los ratones deficientes de la miosina 1G usan menos tiempo para cruzar el largo del microcanal, ya que van a una velocidad mayor en relación a las células wild type. Decidimos analizar
la expresión o la presencia de diversas moléculas en la superficie de los linfocitos B, en el ratón wild type y en el ratón deficiente de la miosina 1G. Observando que las células B del ratón deficiente de la miosina 1G presentan menos moléculas de adhesión en la superficie, pero no es un problema de síntesis de proteínas, ya que al analizar las células por Western blot o por otras técnicas, observamos que las células B del ratón deficiente de la miosina 1G expresan las mismas cantidades de proteína que las células B wild type. Sin embargo, al hacer tinciones de microscopía, se observó que las proteínas, en este caso las moléculas de adhesión, se encuentran de manera intracelular, mientras que en el ratón wild type la gran mayoría de estas moléculas están en la superficie. Esto nos indicaba que el paso en el cual estaba afectado la migración de estas células era porque tenían menos moléculas de adhesión y no podían establecer los contactos adecuados con, en este caso, la fibronectina o con otros substratos. Siguiendo con esto de la microfluídica y las miosinas de clase 1, yo decidí analizar la distribución de las moléculas de las miosinas de clase 1 en células dendríticas, ya que en ese momento me encontraba trabajando con ellas. Observando que, por ejemplo, la miosina 1F tiene una distribución homogénea en toda la célula. Mientras que la miosina 1G, como podemos ver acá, se distribuye a los extremos de la célula dendrítica, indicando que existe una distribución diferencial en estas células. Pero, ¿qué se sabe de la microfluídica en las células cancerosas? Aquí pongo dos imágenes de dos artículos en los cuales evalúan diferentes cosas. En esta imagen es el paso de las células cancerosas en espacios muy estrechos. Por ejemplo, ellos hacen este dispositivo con estos pilares muy cercanos entre sí. Es importante mencionar que hasta hace pocos años se pensaba que el núcleo era una barrera física para las células cancerosas, ya que es un núcleo muy grande, el cual no se podía deformar y por lo tanto las células cancerosas no podían cruzar espacios muy estrechos. Sin embargo, gracias a la microfluídica, se ha podido observar que el núcleo de las células o de las células cancerosas es muy plástico. Como podemos ver acá, puede pasar en el espacio entre estos pilares y lo que nos sugiere que tienen una ventaja, ya que hasta el momento no se ha podido demostrar más que, por ejemplo, en células como los neutrófilos, las cuales pueden deformar su núcleo de manera, en este caso, las células cancerosas también lo pueden hacer, lo cual les da una ventaja para poder cruzar sobre espacios muy pequeños. A su vez, también usando microcanales de diferente ancho, por ejemplo, en este que tenemos 10 micrómetros, se puede observar que la actina se encuentra de manera periférica. Esto indicándonos que está interaccionando con la membrana plasmática o interacciona mucho. Y la molécula paxilina, que es una molécula que pertenece a las adhesiones focales, como se encuentra distribuido en cúmulos o clústeres, indicando que para este ancho de microcanales, las adhesiones focales son importantes. Por otro lado, cuando tenemos a las mismas células cancerosas a un ancho de 3 micrómetros, observamos cómo se da la polarización de la actina a los extremos de la célula, así como de la paxilina. Este resultado indicaba que a este ancho de microcanal, las adhesiones focales pueden no ser tan importantes. A su vez, también analizaron la presencia de fibras de estrés, las cuales entre sus múltiples funciones, las encargadas de ayudar al posicionamiento del núcleo en una región de la célula. Ustedes pueden ver cómo se ven aquí, muy bonitas. 3 micrómetros, la actina está distribuida en los extremos de la célula y a su vez ustedes pueden ver
estas vesículas que tenemos acá. Esto es sumamente quiere que la célula tumoral está sintiendo el entorno extracelular en el microcanal. Está sensando las señales y parece ser que las está interpretando y respondiendo. Ahorita voy a poner unos videos más sobre el proceso migratorio en leucocitos. En este caso es un video del laboratorio de Leucomotion Lab aquí en París, en el cual ellos se han dedicado a estudiar este tipo con microfluídica la migración de las células dendríticas, linfocitos, entre otros. Por ejemplo, pueden ustedes ver aquí cómo las células dendríticas, primero, también estas prolongaciones de membrana, por ejemplo, esta de acá. Esto nos indicaba que también están sintiendo o sensando el entorno extracelular y para poder responder de manera adecuada. Pueden ver estas prolongaciones acá. Estas están hermosas. Les he mencionado la importancia de los gradientes quimiotácticos en la migración de los leucocitos o en algunos casos también de las células cancerosas. Sin embargo, las células son capaces de detectar otros tipos de estímulos. Por ejemplo, se ha visto que cargas eléctricas dirigen la migración a cierto punto que nosotros tenemos. O la topografía de las células endoteliales también es importante durante el proceso migratorio. A su vez, también, por ejemplo, en cierto punto en particular, las células endoteliales cambian su dureza. Esto puede ser una señal para que las células, en este caso los leucocitos, realicen la extravasación. Así como el proceso de aptotaxis, el cual es un poco complicado, pero es que en este caso, las quimiosinas o las señales de alarma se van a adherir a las proteínas de matriz extracelular y van a formar un gradiente sobre la superficie de estas células. Y los leucocitos van a seguir este gradiente y en cierto punto van a decidir cruzar la barrera endotelial. Recientemente también se ha visto que las células son capaces de detectar cambios en la presión hidráulica de las venas o de la vasculatura. Esto se ha visto, por ejemplo, en linfocitos T, los cuales en vivo se ha visto que evitan microcapilares que han sido previamente usados por otro linfocito, pocos segundos antes. Esto es importante para evitar el tráfico o la aglomeración de células en estos microcapilares, lo cual me parece espectacular. Pero, ¿qué se sabe de estas nuevas señales en las células tumorales? Aquí tenemos un ejemplo, es un paper del año pasado, es un Nature, en el cual los autores cambian la viscosidad del medio usando estos dispositivos microfluídicos. En este caso, estas células que tienen una viscosidad cercana a lo natural o al medio en general, la morfología de las células no cambia mucho. Sin embargo, cuando enfrentan una mayor viscosidad del medio, estas células responden alargando su morfología celular es más alargada. A su vez, algunas moléculas también muestran cambios en su distribución. Por ejemplo, ARP3, que es una molécula asociada al citoesqueleto de actina, cuando las células se enfrentan una viscosidad normal, por decirlo así, tiene una distribución homogénea. Pero cuando enfrentan una viscosidad mayor, esta molécula se polariza a los polos de la célula. Con esto que les he platicado, no me queda más que puntualizar que la migración celular es importante para mantener la homeostasis del cuerpo, por lo que un total entendimiento del proceso migratorio nos permitiría en un futuro el diseño de nuevos fármacos o moléculas para poder enfrentar la metástasis. Por último, quiero agradecer al doctor Leopoldo Santos Argumedo, en el cual fue mi mentor y tutor durante mis estudios de doctorado, el doctor José Luis Maravillas Montero, que en un principio del proyecto estuvo conmigo trabajando hombro a hombro,
el doctor Michael Snur, que nos ayudó con la microscopía intravital, y al doctor José Luis García Cordero para la parte de la microfluídica. También me gustaría agradecer a los laboratorios Rosalind por la oportunidad de presentar mi proyecto de investigación y a todos ustedes por la atención prestada a esta plática. Lo cual queda solamente si tienen algunas preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros somos los que le agradecemos a usted que compartiera con nosotros su trabajo. Sí, por aquí ya hay algunas preguntas. La primera dice, muchas gracias por la presentación, muy interesante. ¿Es posible llevar a cabo cocultivos en estos modelos de migración? Por ejemplo, células dendríticas y células cancerígenas. Sí, se puede hacer, por ejemplo, en los dispositivos microfluídicos. Déjame poner la diapositiva. Se ha establecido, ya se han hecho cultivos o se les llama, algo que se me olvidó mencionar, es que puedes hacer muchos cocultivos en estos dispositivos microfluídicos. En algún punto, o bueno, ahora son llamados laboratorios en un chip, porque tú puedes poner diversos cultivos celulares y ver cómo interaccionan entre ellos. Algo así como, por ejemplo, unos organoides o cosas similares. Muchas gracias. Después Emma dice, muchas gracias por la presentación y muchas felicidades por su trabajo, doctor. Gracias. Y después hay otra duda, ¿cómo logran las células cancerígenas escapar en el efecto de las células inmunes especializadas para la infiltración? Bueno, hay muchos mecanismos. Por ejemplo, ahorita recuerdo que estas moléculas, porque las células cancerosas normalmente son eliminadas bajo un contexto de MHC clase 1, o linfocitos T citotóxicos. Las células tumorales, la mayoría de las células, salvo los eritrocitos, bueno, el resto de las células tienen moléculas llamadas MHC de clase 1. Estas van a ser detectadas por los linfocitos T citotóxicos o CD8. Las células tumorales, en algunos casos o varios casos, lo que hacen es mutar, presentar más o menos moléculas de histocompatibilidad o las moléculas de clase 1 para volverlas invisibles a los ojos de los linfocitos TCD8. A su vez también existen otros procesos. Por ejemplo, hay uno que se llama PD1 y PDL1, que son moléculas coestimuladoras, las cuales estas células tumorales son capaces de modificar la expresión y volver a cierto punto, volverlas invisibles también. Pues muchas gracias, doctor. Creo que ya no hay más preguntas. Aquí hay agradecimientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por presentarnos su trabajo súper interesante. Y pues no me queda más que decirles a todos los que se inscribieron que les vamos a hacer llegar un correo para ver si requieren alguna constancia y que nos den los datos necesarios. Y decirles que nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como @laboratoriosrosalind y en nuestra página laboratoriosrosalind.com.mx para que puedan seguir enterándose de eventos que vamos a tener nuevamente. Ya hubo otra pregunta, ¿la puedo hacer? Ya había cerrado esta parte, pero comenta Bonifacio. Muy interesante, muchas gracias por la presentación y por la explicación. ¿Cuál es el tiempo en que las células se mueven de un punto A a un punto B en los videos con los microtubos? Es variable porque la longitud de cada uno de estos dispositivos varía. Pero, por ejemplo, gracias a estos dispositivos se ha logrado ver que, por ejemplo, los neutrófilos migran a 20 micrómetros por minuto. Mientras que, por ejemplo, otras células como los fibroblastos, en ese tiempo migran 1 micrómetro. Entonces, es muy variable para saber la distancia de cada dispositivo. Es casi, no imposible porque obviamente se sabe, pero hay que verlo dispositivo por dispositivo. Ya se empezaron a animar con las preguntas. Aquí está. ¿Por qué las células cancerosas en algunos casos atraviesan en tejido endotelial a través de una célula si se le presenta un mayor costo energético? Es algo que está en proceso de estudio, pero se ha visto que
las moléculas, por ejemplo, déjame poner la imagen. Acá, por ejemplo, esta proteína que es la sinasa de la miosina de la cadena ligera de la miosina, se ha visto que participa de manera importante en este proceso. Además, por ejemplo, también la caveolina, que es un recubrimiento de las vesículas intracelulares, también es muy importante. Pero recientemente se ha visto que esto es gracias, bueno, depende muy importantemente de la topología de las células endoteliales. Por ejemplo, se ha visto que si la célula endotelial tiene como unos agujeros no agujeros, unas invaginaciones en la membrana plasmática, la célula tumoral va a censar estas invaginaciones y va a ser por donde va a empezar el proceso de paso de la intravasación o extravasación. Permíteme poner algo, a ver si lo puse. Estas. Gracias a estas estructuras, por ejemplo, las invadopodias. Si detectan estos cambios en la topología, es posible que migren a través de la célula y no a través de las uniones intercelulares. Muchas gracias, doctor. Y yo creo que esta sería la última pregunta. Es de Laura. Dice, felicidades por su presentación. Muy interesante tu tema. ¿Qué podría mencionar sobre el proceso de Anoikis, la muerte de células que depende de los procesos de adhesión? ¿Y qué tanto estaría relacionada con la migración? Bueno, sí, es una gran pregunta, ya que el proceso de Anoikis es cuando las células dejan o no se adhieren bien a la superficie, en este caso, por ejemplo, aquí a una superficie como, bueno, pongámoslo in vitro. Cuando las células dejan de adherirse a la placa de cultivo, ellas van a empezar a morir. Sin embargo, no he leído que haya algo que involucre al Noikis con la migración celular. Sin embargo, es un proceso interesante porque este proceso está pasando a cada momento de nuestra vida. Pues muchas gracias. Hay una pregunta más, pero yo creo que esa ya se la voy a hacer llegar, por favor, doctor. Sí, como gustes. Ok, muchísimas gracias. Entonces, pues no nos queda nada más que agradecer a todos por conectarse y decirles que sigan atentos para otros eventos como los del doctor que nos presentó su trabajo el día de hoy. Y pues muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ti por la invitación.